La historia humana está repleta de testimonios inexplicables, personas que han rozado la muerte, que han bebido brebajes misteriosos en rituales, que han vagado conscientes por sus sueños. Todas ellas narran visiones similares, túneles de luz, la sensación de abandono del cuerpo y encuentros con entidades extrañas, una especie de paz inefable. Por ejemplo, quienes han sufrido una experiencia cercana a la muerte en un quirófano o accidente a menudo describen cómo su alma flota sobre el cuerpo, viendo a los médicos trabajar frenéticamente allí abajo, mientras una luz brillante los llama desde un túnel al horizonte. ¿Es esto un asomo al más allá o el último truco de un cerebro al que le está faltando el oxígeno? La pregunta sigue abierta, pero la recurrencia de estos relatos es asombrosa. Un estudio científico apuntó que alrededor del 3% de los americanos afirma haber vivido una experiencia cercana a la muerte, con descripciones de desprenderse del cuerpo, sentir paz, ver una luz al final del túnel. Testimonios prácticamente idénticos alrededor del mundo. ¿Cómo podría tanta gente tan diferente soñar lo mismo bajo la sombra de la muerte? También están los que exploraron los estados alterados sin estar al borde de la muerte. Pensemos en aquellos viajes psicodélicos, al beber el ayahuasca en la selva o al inhalar un vapor del DMT sintético en la ciudad. Muchas personas narran experiencias indistinguibles de un viaje hacia otra dimensión, voces susurrantes, geometrías sagradas, la sensación de morir y de renacer. Un artículo del Psychology Today explicaba que el ingrediente activo de la ayahuasca, la dimetiltriptamina o DMT, puede producir visiones intensas, muy parecidas a las de una experiencia cercana a la muerte. Calma profunda, un túnel que nos succiona, separación del cuerpo físico y encuentro con entidades conscientes que parecen aguardarnos en el más allá. De hecho, un experimento del Imperial College London inyectó DMT a voluntarios en condiciones controladas para controlar sus visiones con las personas que realmente murieron unos instantes y regresaron. El resultado: todos los voluntarios obtuvieron puntuaciones por encima del umbral típico de experiencias cercanas a la muerte. En otras palabras, el DMT recreó con sorprendente fidelidad una experiencia cercana a la muerte en la mente de estas personas. Los científicos quedaron asombrados. 13 de 13 individuos reportaron sensaciones cualitativamente similares a cruzar al otro lado, pese a no estar en peligro real. Imagina por un momento lo que esto implica. Sí. Si una molécula puede abrir una puerta mental hacia ese otro lado, es porque dicho otro lado es real y accesible, o porque nuestro cerebro posee un mecanismo interno para lograr simularlo a la perfección. Cristales de DMT, la molécula del espíritu, sustancia psicodélica capaz de inducir visiones poderosas. ¿Podría un compuesto tan mundano como estos cristales blancos ser la llave química hacia los planos insospechados? Consideremos otro caso fascinante: los sueños lúcidos, quizás menos estremecedores que una experiencia cercana a la muerte o un viaje de ayahuasca, pero igualmente misteriosos. En un sueño lúcido, la persona se da cuenta de que está soñando sin despertar, pudiendo tomar cierto control. Hay relatos de soñadores lúcidos que exploran universos enteros en sus sueños, conversan con figuras arquetípicas o incluso con seres fallecidos que les revelan mensajes personales. Para algunos es solo imaginación consciente, pero otros se preguntan si la conciencia, liberada en el sueño, podría deambular por rincones del universo mental colectivo.
aquellos parajes que Carl Gustav Jung llamaría el inconsciente colectivo. Son los sueños lúcidos, pequeños viajes astrales interiores. En la tradición tibetana del yoga de los sueños, se enseña desde hace siglos que dominar el sueño lúcido permite explorar planos espirituales y comprender la ilusión de la realidad. Los monjes comparan la vida misma con un sueño del que algún día despertaremos. Y hablando de viajes astrales, numerosas personas aseguran haber tenido experiencias fuera del cuerpo, sin mediación de drogas ni cercanía a la muerte. A veces ocurren durante las parálisis del sueño, aquel aterrador estado en donde te despiertas sin poder moverte y sientes como las presencias acechan en tu habitación. De pronto sales de tu cuerpo e incluso te ves a ti mismo, allí, acostado. En otros casos, las técnicas de meditación y el trance logran inducirlo. Algunos neurólogos han logrado reproducir artificialmente la sensación de salir del cuerpo, estimulando ciertas regiones del cerebro, concretamente la unión temporoparietal. El resultado es que el paciente siente estar flotando detrás de su propio cuerpo físico, viéndose desde afuera. Un simple fallo de nuestro mapa sensorial, tal vez, pero para quienes lo experimentan espontáneamente, suele ser transformador. Tras volver a entrar en su cuerpo, muchos juran haber estado realmente en otra forma de la existencia, aunque fuera por breves instantes. Imagina levantarte de tu cama en la madrugada, descubrir que tu cuerpo queda atrás entre las sábanas y que ahora caminas como una sombra por tu propia casa oscura. Sientes pánico, a la vez una atracción indescriptible hacia la puerta entreabierta del dormitorio. Al cruzarla, el pasillo familiar se ha convertido en un túnel interminable, con una luz tenue al fondo. Cada paso resuena con eco. Tu doble fantasmagórico avanza por el túnel. ¿A dónde conduce? Tal vez lo descubras o tal vez te despiertes justo antes de averiguarlo, con el corazón desbocado. Desde tiempos inmemorables, el ser humano ha buscado significado en todas estas visiones. Si en verdad no son reales en un sentido físico, ¿por qué nos resultan tan profundas y tan cargadas de simbolismo? Las religiones y las escuelas místicas de todo el mundo, independientemente de la doctrina, convergen en un punto. La realidad ordinaria que percibimos es solo una capa superficial. Detrás del velo de la percepción ordinaria existiría una verdad más amplia, una verdad infinita. El poeta William Blake escribió: si las puertas de la percepción se purificaran, todo le aparecería al hombre tal cual es, infinito. Aldous Huxley tomó esta cita para titular su famoso ensayo Las puertas de la percepción, donde nos narra sus experiencias visionarias bajo la mescalina. Huxley proponía que el cerebro humano funciona como un filtro que nos protege de un torrente de estímulos y dimensiones que normalmente no podríamos procesar. En su visión, las sustancias alucinógenas como la mescalina o el LSD abren estas puertas, reduciendo el filtro y exponiéndonos a una realidad mucho más vasta de la que captamos en el día a día. Durante su propio viaje con mescalina, Huxley reportó que el tiempo y el espacio dejaron de importar. Los objetos cotidianos perdieron su función y se volvieron maravillosamente extraños en sí mismos. Sentía que por fin podía ver el mundo tal cual era, sin los lentes de la costumbre. Infinito, abrumador, sagrado, pero también terrorífico. Muchos que han vivido estados místicos, ya sea mediante una meditación profunda, el éxtasis religioso o los psicodélicos, describen algo similar a una sensación de unidad en el universo,
la disolución del ego personal y la comprensión de los símbolos arquetípicos. Por ejemplo, personas bajo los efectos del DMT o la ayahuasca relatan encuentros con entidades que identifican con espíritus, ancestros o incluso seres de otro mundo. Curiosamente, estas vivencias suelen venir cargadas de un simbolismo universal: serpientes emplumadas, mandalas giratorios, puertas antiguas que se abren solas, túneles plagados de ojos, relojes derretidos que marcan horas imposibles, imágenes dignas de un cuadro de Dalí o de una visión chamánica. ¿Será esto coincidencia? ¿O es que al romper las barreras de la conciencia ordinaria, todos accedemos a un mismo lenguaje simbólico universal? Carl Gustav Jung habría dicho que en estos estados tocamos el inconsciente colectivo, allí donde emergen los símbolos compartidos por toda la humanidad. No es casual que alguien en Siberia y otro en Amazonas, sin haberse conocido jamás, puedan describir visiones tan parecidas en el trance. La metáfora del viaje también es recurrente. Se habla de viajar a otros planos, cruzar al otro lado, ascender a la luz, etc. Son términos espaciales para algo que ocurre dentro de la mente. Muchos místicos describen nuestro paso por la vida como un viaje del alma a través de múltiples planos: el físico, el astral, el espiritual. Los momentos en que alteramos la conciencia serían breves escalas en esos otros planos. Por contraste, la ciencia sugiere que no vamos a ningún sitio, más bien cambiamos la forma en que el cerebro procesa la realidad presente. Por ejemplo, las famosas visiones de túnel en las experiencias cercanas a la muerte podrían ser simplemente el efecto de la pérdida del flujo sanguíneo en los ojos, reduciendo la visión periférica hasta crear una ilusión de un túnel oscuro con una luz al fondo. La abrumadora sensación de paz y unidad podría venir de una tormenta neuroquímica, descargas de dopamina y endorfinas calmantes en un cerebro moribundo. Incluso aquel repaso acelerado de toda tu vida pasando ante tus ojos tiene una hipótesis neurológica: un pico de noradrenalina, hormona del estrés, en ciertas regiones cerebrales durante el trauma puede llegar a inducir vívidos flashbacks de memoria. La neurociencia, pieza a pieza, va armando un rompecabezas puramente físico-químico de lo que antes se atribuía a lo divino. Pero, ¿es suficiente? Aunque sepamos que un electrodo en el cerebro puede desencadenar una experiencia extracorporal, la pregunta persiste: ¿ese mecanismo cerebral crea la experiencia de la nada o solo sintoniza con algo que ya estaba ahí? Un radio descompuesto puede generar ruido sin sentido, pero también puede, bajo ciertas condiciones, captar melodías del aire. Algunos científicos visionarios, como el Dr. Rick Strassman, han llegado a especular que quizás ciertas sustancias, como el propio DMT endógeno que produce nuestro cuerpo, actuaría como una antena o un mediador cuando la conciencia está por desprenderse del cuerpo en la muerte. Strassman sugiere que el organismo podría liberar DMT en momentos cercanos a la muerte justamente para facilitar una transición, sea neuroprotección o algo más trascendente. En palabras de Strassman, a medida que la conciencia deja el cuerpo, el DMT puede mediar ese proceso y reflejar lo que las personas realmente están experimentando antes de morir. Lo que ocurre después de esto, por supuesto, es una incógnita. Es decir, incluso desde una perspectiva biológica, cabe la posibilidad de que el cerebro no invente todo, sino que esté abriendo una puerta química que nos permite vislumbrar algo real, aunque sea por un instante y con distorsiones, antes de apagarse. No podemos ignorar la resonancia
que estos fenómenos tienen con doctrinas espirituales antiguas. El concepto de morir antes de morir aparece en muchas tradiciones iniciáticas. Es la idea de que uno debe experimentar la muerte para despertar a una vida espiritual plena. En ritos chamánicos con ayahuasca se habla precisamente de eso. Con la ayahuasca mueres un poco para renacer más fuerte, comentan los curanderos amazónicos. De hecho, llaman a la ayahuasca la liana de la muerte, porque con su brebaje uno se enfrenta a sus sombras internas, las mata y renace en la mañana siguiente como alguien nuevo. El simbolismo del túnel también es ambiguo. Es un paso al otro lado, el cielo, el nirvana, como se le quiera llamar, o será una metáfora de volver a nacer. La luz podría ser la sala de partos, o el túnel es el canal del parto. Muchas personas que vuelven de una experiencia cercana de la muerte dicen perder el miedo a la muerte. Es hermosa. Es regresar a casa, afirman. Podría ser que en verdad atisbaron el más allá, o su cerebro, sabiéndose cerca del final, los arropó con la más dulce de las alucinaciones para evitarles el horror. Estas cuestiones no son nuevas. Mucho antes de que existieran los laboratorios, la humanidad primitiva ya experimentaba con los estados alterados y les otorgaba significado. Prácticamente todas las culturas antiguas conocieron técnicas para entrar en trance, bien sea mediante plantas sagradas, danzas extáticas, ayunos prolongados, cantos repetitivos o sustancias psicotrópicas. Los chamanes de diversas etnias actuaban como exploradores de la realidad invisible, viajando con su conciencia a reinos espirituales en busca de guía, sanación o conocimiento. En la Amazonía, por ejemplo, la ayahuasca se usa ritualmente desde hace más de 5.000 años como un camino de expansión de la conciencia. El chamán ingiere el amargo brebaje y tras la náusea inicial, entra en un trance vivido en el que dice comunicar con espíritus de la selva, ancestros y hasta criaturas de otros planos. Lo notable es que diferentes chamanes describen patrones muy semejantes a sus visiones, elaborando una cartografía espiritual de esos otros mundos. Para un chamán amazónico, no hay duda, lo que se ve en sus viajes es real, tan real como tú y yo, solo que accesible únicamente en ese estado especial de la mente. Sus ceremonias incluyen cantos, uso del humo del tabaco y las maracas, todo para guiar la experiencia en el mundo de los espíritus. En la antigua Grecia la celebra Pitia de Delfos, la oráculo del dios Apolo, entregaba profecías en un estado de trance profundo. Hoy sabemos que debajo del templo de Delfos cruzan fallas geológicas que liberan gases al aire. Testimonios antiguos contaban que la pitonisa se sentaba sobre una grieta en la roca de donde emanaban vapores dulces. Tras inhalarlos, entraba en convulsiones y pronunciaba palabras enigmáticas. Se cree que uno de esos gases pudo haber sido el etileno, un compuesto que produce euforia y alucinaciones. Imagínense, durante siglos reyes y generales viajaron a Delfos para consultar a Apolo, sin saber que la sacerdotisa quizás estaba colocada por inhalar los gases del subterráneo. ¿Significaría esto que Apolo no hablaba en lo absoluto, que todo era químico? ¿O acaso el gas era solo el vehículo para liberar la evidencia de la pitonisa? Para los griegos, desde luego, Delfos era una puerta entre lo divino y lo humano. Muchas de las culturas indígenas de Norteamérica usaban también las plantas visionarias. El peyote en México, los hongos psicolicíbicos en Mesoamérica, famosamente revelados al mundo por la curandera mezateca María Sabina.
En las tradiciones místicas del Oriente, aunque no siempre medien sustancias externas, hay prácticas de intensa meditación, respiración y cánticos que inducen trances igualmente profundos. Los fakires y los yogis de la India, mediante el pranayama y la concentración, logran estados de insensibilidad al dolor, éxtasis y visiones de los dioses. Los sufis del Islam giran en sus danzas hasta entrar en un éxtasis en donde sienten la presencia de Alá inundándolos. Los místicos cristianos medievales, como Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, alcanzaron arrobamientos tan intensos en sus plegarias que describían haber sido arrebatados del mundo, unidos con lo divino por breves instantes. En muchas sociedades antiguas, los mitos fundacionales probablemente surgieron de experiencias en estados alterados. En la Grecia clásica, eran brebajes psicoactivos que permitían a los iniciados tocar a los dioses por una noche. En Eleusis, cientos de personas bebían el quiqueón en ceremonias secretas en donde luego narraban haber visto visiones del más allá, con Deméter y Perséfone revelándoles los misterios de la muerte y el renacimiento. Parece fantasía hasta que recordamos que esas experiencias eran reales para quienes las vivían, tan reales que Platón, Aristóteles y muchos sabios de la antigüedad participaron en ellas y guardaron su secreto como reverencia. No solo las culturas espirituales han estado interesadas en la capacidad oculta de la mente. En las épocas más recientes, incluso gobiernos y agencias militares han incursionado en estos terrenos, rozando a veces la conspiración. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la CIA y el ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo el proyecto Stargate y programas afines para investigar los potenciales fenómenos psíquicos con usos de inteligencia. Entrenaron a individuos en la llamada visión remota, que básicamente era inducir el estado de trance en el que la conciencia podría supuestamente viajar a cualquier lugar del mundo para espiar objetivos estratégicos, aunque eventualmente se dio por terminado el proyecto al no obtener resultados concluyentes, o al menos no oficialmente. El simple hecho de que estas investigaciones existieran demuestran cuán seductora es la posibilidad de que la mente humana pueda salir de las ataduras del aquí y del ahora. Si una superpotencia invertía tiempo y dinero en probar la visión remota, uno se pregunta qué habrán descubierto entre bambalinas. ¿Realmente no funcionó o funcionó demasiado bien y lo ocultaron entre las sombras de la seguridad nacional? Por otro lado, artistas y genios creativos han sabido aprovechar estos estados liminales de la conciencia para inspirarse. El inventor Nikola Tesla dormía muy poco y practicaba trucos para entrar en la fase de ensoñación, ese momento en donde estás entre despierto y dormido. Sin perder la conciencia, sostenía una moneda o un objeto metálico en la mano mientras cabeceaba sentado. Al dormirse, el objeto caía haciendo ruido y lo despertaba, trayendo consigo las imágenes o ideas que habían empezado a fluir en su mente onírica. Se dice que así resolvió más de un problema científico. El pintor Salvador Dalí utilizaba una técnica similar a la que llamó el método paranoico crítico para obtener las visiones surrealistas que plasmó en sus cuadros. ¿Les suenan los relojes derretidos de Dalí? Aquellos relojes blandos supuestamente surgieron de un sueño despierto inducido bajo este método. En pocas palabras, tanto la ciencia como la magia, la religión y el arte han buscado en los estados alterados de conciencia un asidero para comprender o expresar lo que la realidad cotidiana no ofrece. Hemos caminado juntos por los pasillos de la mente en donde la lógica tambalea,
Hemos visto ejemplos de personas comunes y de sabios antiquísimos, todos ellos exploradores de esas fronteras borrosas entre la realidad de lo tangible y lo que tal vez esté más allá. Llegados a este punto, la pregunta central permanece abierta, suspendida ante nosotros como una moneda girando en el aire. ¿Son los estados alterados de la conciencia las puertas a otros planos o son meros engaños del cerebro? Por un lado, la ciencia moderna nos muestra mecanismos fascinantes, un cerebro asfixiado de oxígeno que genera túneles y luces, neuroquímicos disparados que nos infunden éxtasis y visiones, regiones neuronales que al activarse producen viajes ilusorios fuera del cuerpo. Cada pieza encaja para decirnos, no hay magia, es biología. Pero entonces, ¿cómo explicar la universalidad de ciertas visiones? La transformación profunda y positiva que muchas personas experimentan tras ellas o tras esos pequeños datos imposibles que a veces se cuelan, como el paciente en un estado cercano a la muerte que describe con precisión algo ocurrido en la sala contigua. ¿De verdad todo es un truco interno? Si así fuera, también sería asombroso. Significa que llevamos dentro un teatro capaz de montarse la obra de trascendencia para consolarnos o para interrogarnos. Un cerebro que, muriendo, nos da la ilusión de la inmortalidad. Suena casi más milagroso que el milagro real. Por otro lado, las tradiciones espirituales nos dicen sí. Hay otros planos. Los sueños, los trances, las visiones serían viajes reales del alma, visitas breves a regiones normalmente vedadas. Es tentador creerlo cuando uno experimenta directamente algo así. El mundo nos enseña sus costuras por un instante y sientes que hay un patrón, un sentido mayor. Muchas personas regresan de una experiencia cercana a la muerte convencidas de que la conciencia existe más allá del cuerpo. Muchos de los que toman ayahuasca afirman dialogar con inteligencias no humanas en esas visiones y obtener conocimientos que jamás hubiesen tenido antes. Y aunque esto último podría achacarse a la creatividad del inconsciente, la línea entre el descubrimiento interno y el contacto externo se difuminan. ¿Por qué? ¿No podrían ser ambas cosas al final? Quizás lo divino siempre estuvo dentro y al desinhibir el cerebro, sencillamente le permitimos manifestarse. Engaño o puerta. ¿Qué más da? Lo importante es el legado que deja en tu interior cada experiencia. La duda, la apertura de mente, el cuestionamiento de la realidad. Este es vuestro regalo. Quizás la respuesta definitiva nunca la tengamos mientras sigamos vivos, encerrados en esta burbuja perceptual. Tal vez, solo al cruzar la última puerta de la muerte verdadera, sabremos con certeza qué había del otro lado. O quizás, al cruzarla, despertemos del sueño de la vida y no haya nada que saber, solo ser. Al final, querido espectador, la decisión es tuya. ¿Qué crees? Después de todo lo explorado, ¿te inclinas a pensar que somos un producto de pura química, prisioneros de una mente que nos engaña magistralmente? ¿O sientes en tus entrañas que hay algo más, que estas visiones nos susurran una verdad oculta, una continuidad de la conciencia o un universo espiritual esperando ser descubierto? La pregunta queda flotando en el aire, como un susurro que no se apaga. No te llevarás una respuesta concreta, pero quizás te marches con nuevas preguntas, nuevas imágenes danzando en tu mente esta noche. En última instancia, tal vez la clave estaba en la búsqueda misma, en atreverse a cruzar mentalmente esas puertas y contemplar el misterio, porque al hacerlo algo despierta en nuestro interior, algo que ya no volverá a dormirse del todo. Esto ha sido todo, y aquí les dejo otro legado más para esta biblioteca virtual que es de ustedes.
Nos vemos en una próxima luna. Hasta pronto, mi querida parvada oscura.